Hola, en este video te voy a explicar algunos pasos que deberías considerar antes de empezar a invertir. Hola, buenas y bienvenidos a otro video de mi canal. En este video te voy a explicar algunos pasos que debes considerar antes de empezar a invertir. La inversión es una de las herramientas más importantes que tenemos para crear riqueza, pero eso sí, como todas las inversiones tienen riesgo. Es por eso que he decidido crear este video, para que tú puedas entender cuál es el riesgo asociado y los pasos que debes tener a consideración para disminuir estos riesgos. En este video te voy a hablar de los puntos fundamentales que considero yo importantes antes de empezar a invertir. Tocaré varios puntos que van tanto de tener un presupuesto, tener un fondo de emergencia, tener pago de deudas o un plan de pago de deudas, un plan de inversión y los tipos de inversiones que puedes recurrir. Pero antes de comenzar este video, por favor dale un like al video, si permite YouTube mostrarle este video a otras personas. Y sígueme para que estés siempre al tanto de los videos que aquí pondré. Y bueno, vamos con el primero. El primero es crear un presupuesto. Es organizar tus finanzas personales, saber en dónde están tus gastos, dónde están tus ingresos y saber cuál es tu balance final. Una vez que crees este presupuesto, podrás controlar más regularmente tus gastos necesarios y los quereres que puedes gastar. Es decir, todo el mundo tiene un querer o un necesito. Entonces saber cuál es cuál y determinar cuál es tus gastos mensuales, cuál es tu ingreso y si estás en un punto positivo o si estás gastando más de lo que deberías. La segunda técnica que recomiendan antes de invertir es tener un fondo de emergencia. Esto es sumamente importante y puede poner a mucha gente en un punto peligroso si solamente invierten sin tener esto. Algunos expertos recomiendan tener por lo menos entre 3 a 6 meses de tus gastos para así poder tener algún tipo de colchón que te pueda aguantar en los peores momentos. Recuerda que este depósito no es para quereres, es decir, no es para comprar el último iPhone, no es para tomarte unas vacaciones, es un fondo para ti en caso de que algo fuera de tu control ocurra y que pueda afectar tus ingresos, ya sea como una avería en el carro o una avería en la calefacción de tu apartamento o algo de esta naturaleza. La tercera cosa que tienes que pensar antes de empezar a invertir es el pago de tus deudas. Teniendo deudas es sumamente cuesta arriba empezar a invertir. El truco de tener deudas es que sí, te pueden ser muy beneficiosas siempre y cuando te ayuden a apalancarte y tengas la responsabilidad de pagarlas. Pero mientras mayor sea el interés que tenga esa deuda, pues más dinero te pedirá mes a mes. En cuanto se trata de deuda, enfócate primero en pagar aquellas deudas que tengan una mayor tasa de interés, así como tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Una vez que tengamos las deudas pagas de mayor interés, pues vamos a las de medio interés y finalmente las de bajo interés. Y así, poco a poco, mientras vayas pagando tus deudas, verás cómo tu posibilidad de ahorro va a ir incrementando. Ya tendrás tu fondo de emergencia y podrás empezar a ahorrar a una inversión. Los siguientes dos puntos van muy de la mano, son tipos de inversión y un plan de inversión. Pero vamos primero con el plan de inversión. Tener un plan de inversiones es sumamente importante y probablemente uno de los puntos más importantes en todo este video. Tener un plan de inversión y determinar cómo es tu personalidad de inversionista va a ser prioritario a la forma que tú vayas a invertir. Cuando me refiero a que tienes que saber qué tipo de inversionista eres, es muy importante saber si eres un inversionista que va a ir un poco más arriesgado o eres un inversionista un poco más conservador. Cuando me refiero a la personalidad inversionista que eres, me refiero si eres un inversionista un poco más arriesgado o un inversionista un poco más pasivo. Esto va a ser prioritario para saber qué tipo de inversiones va a ser beneficiosa para ti. Si eres un inversionista más arriesgado, probablemente quieras ir más por acciones arriesgadas, volátiles, pero si eres un inversionista un poco más pasivo, pues te consideraría un inversionista que pensaría en los famosos blue chips o inversiones a largo plazo. En este punto tienes que considerar muchos factores, tanto cuál es tu margen de riesgo, es decir, cuánto estás tú cómodo aceptando perder dinero, qué edad tienes para saber qué porcentaje de riesgo puedes asumir. Si estás cerca de tu retiro, probablemente quieras un riesgo menor. Si estás en tus años más jóvenes, pues podrías considerar un riesgo mucho mayor. Y qué tanto estás esperando o qué tan pronto estás esperando un retorno. Si quieres retornos dentro de 6 a 8 meses o si estás esperando entre 5 o 10 años, no te importaría tener tu dinero invertido por tanto tiempo. Todas estas preguntas van a ser fundamentales para crear tu plan de negocio. Cuando me refiero a crear un plan de negocio es tener por lo menos en la idea cuándo te ves generando estos ingresos. Como te dije antes, tienes que tener un tiempo, tienes que tener un margen de riesgo y tienes que tener un plan
de cómo te ves dentro de corto, mediano o largo plazo. Y finalmente, el último punto son los tipos de inversión. Y aquí hay muchísimas formas en las cuales puedes invertir, tantas como te puedas imaginar. Mi recomendación personal es comenzar por las acciones. Son aquellas que todo el mundo está más familiarizado y son aquellas que son un poco más fáciles de entender. Ahora, estas van de la mano dependiendo de tus metas financieras y, como te dije, a tu plan de negocio. Si son un plan de más largo plazo, pues tus tipos de inversiones serán muy distintos a alguien que está buscando algo más volátil a corto plazo. El ejemplo más fácil que te puedo decir es que si estás buscando una volatilidad o una inversión rápida, pues hay opciones como la criptomoneda o las acciones. Mientras que estás buscando ingresos más pasivos y más a largo plazo, pues como te dije antes, unos blue chips o una empresa que te den dividendos, básicamente te dan parte de sus ganancias solamente por tener una acción en esa empresa, se puedan reflejar más en tu personalidad. Ahora, como te dije, los tipos de inversiones van muchísimo y cada una tiene sus ventajas o sus desventajas. Tienes tanto criptomonedas como divisas, como bonos, como en metales. Hay muchísimas cosas que puedes invertir en. Pero claro, tendrás que buscar cuál es la apropiada a tu personalidad o a tu tipo de inversión y tus metas que tengas. Eso sí, uno de los puntos más importantes de este video que te voy a decir, y como una regla no dicha, es que mientras más larga sea tu inversión, más segura va a ser. Ahora, si estás buscando algo de más alto riesgo, como te dije antes, buscarás acciones o volatilidad. Si buscas algo más seguro, pues mientras mayor tiempo lo dejes invertido, es más seguro y más probable que recuperes tu inversión. Y bueno, no olvides de darle like al video si te gustó, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que aquí pondré, y en los comentarios te voy a dejar una pregunta. Cuéntame en qué has invertido o si has invertido y qué tal te fue. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Bye bye.